Dios les bendiga grandemente y primeramente, como siempre, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder una vez más poder hacer un video más de los que he venido haciendo. Y al hacer este video, primeramente quiero decir que no es con el propósito de atacar a ninguna religión, ni dirigirlo en especial a alguien. Simplemente al hacer este video quiero primeramente decir que el propósito es para exaltar y bendecir el único Dios que existe. Este video le voy a poner un solo Dios, lo voy a titular un solo Dios, y los versículos que voy a presentar a continuación es un poco de los muchos versículos que existen hablando acerca de un solo Dios. Y primeramente quiero pues darle gracias a Dios como siempre, y también a cada uno de ustedes que miran estos videos, y también agradecerles por el tiempo que se toman para ver estos videos. El Señor Jesús les bendiga, y en el nombre del Señor Jesucristo empiezo un poco y me remonto un poco donde dice que era lo que Moisés enseñaba al pueblo. Dice: Moisés sacó el pueblo de Israel de Egipto antes que entrara a la tierra prometida. Les habló de los mandamientos. En el libro de Deuteronomio nos habla cómo Moisés, antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, les da un repaso a la ley que el Señor le había dado en el libro de Éxodos. Y el propósito de Moisés era porque de todo aquel pueblo que había salido, todo aquel pueblo que Moisés había sacado del pueblo de Egipto había quedado en el desierto por la desobediencia que hicieron. Y dice aquí naciones, dice que debían poner en práctica, ya que las naciones a donde entrarían no creían en el Dios que creó los cielos y la tierra, que es único. Esas naciones tenían sus propios dioses, hechos de mano, ídolos muertos, que no pueden hacer bien ni mal, que no pueden librar de la muerte. Por eso Moisés les habló muy insistente que solo deben creer en el Dios que los sacó de la esclavitud, de la tierra de Egipto, con prodigios y señales y milagros grandes. Esto era lo que Moisés les empezaba a hablar al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, que le iban a entrar a las naciones donde había mucha idolatría. Esas naciones, como lo miramos en la Biblia, estaban llenas de idolatría, de muchas creencias, y no creían en el único Dios que los sacó de la tierra de Egipto, el único Dios que creó los cielos, la tierra, como miramos desde el principio, que dice: y creó Dios los cielos y la tierra, y hizo Dios al hombre, y formó Dios al hombre a su imagen. Siempre nos viene hablando de un solo Dios, siempre nos habla, dice, hoy, y en estos versículos hoy yo solo me voy a enfocar en uno de los mandamientos que enseñó Moisés, que es muy importante. Como vemos, Moisés les recapituló la ley, les habló acerca de varias cosas, pero yo hoy solo me quiero enfocar en uno muy importante, que es la importancia de creer en un solo Dios, de creer que solamente existe un solo Dios y no hay otro fuera de él, que ese Dios es único, indivisible, inmortal, y ese Dios no se divide, ni hay nada que se le pueda comparar, no hay nada que se le pueda igualar. Ese Dios es único. Dice Moisés, hablándole al pueblo de Israel, les advierte contra la idolatría. Dice: veamos lo que Moisés enseñó al pueblo de Israel sobre ese Dios único y verdadero. Deuteronomio 4:39. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Solamente hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Moisés les habla, y no hay otro. Ese Dios es único,
y nada se le puede comparar, nada se le puede igualar. Dice, Dios es uno y único, nada se le puede comparar, aunque haya muchos dioses que se hacen llamar dioses, para nosotros solo existe un Dios. Moisés les habla diciendo que Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Él tiene el dominio y el control en todo lo que existe. No necesita la ayuda de nadie para dominar su creación. En Él estamos completos y lo tenemos todo. Solo Él tiene el poder sobre la muerte y sobre la vida. Él da vida o la quita. Como miramos, solamente hay un Dios y nada se le puede igualar, nada se le puede comparar. Y en esta pequeña enseñanza hace mucho tiempo que la subí a mi blog que tengo, donde que dice Dios es uno y uno es su nombre, Jesucristo, y simplemente estoy dándole un repaso y estoy grabando lo mismo que escribí hace un poco de tiempo ya, y estoy simplemente subiendo ahora en video lo que escribí. Por eso estoy leyéndola aquí un poco. Y el propósito es mirar y dar un repaso cómo Moisés sacó a ese pueblo y cómo le advertía contra la idolatría. En estos días estamos mirando también que están saliendo muchas creencias, muchas religiones, y hay muchas nominaciones que nos muestran que hay más de un solo Dios. Muchas nos hablan que Dios es uno, pero de ese Dios se hacen tres. Otros nos dicen que Jesucristo es un ángel, y hay muchas creencias, pero nosotros, los que creemos en la unicidad de Dios, creemos que solamente hay un Dios y que ese Dios es único, indivisible, inmortal, que no se le puede comparar, no hay nada que se le pueda comparar. Y el segundo versículo que tengo aquí dice, Moisés sigue hablando al pueblo de Israel en Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y no se le puede comparar nada. Uno es y no hay nada que se le pueda igualar. Nos encontramos con muchos pasajes en la Biblia donde nos habla de la importancia de creer únicamente en el Dios de Israel. El rey David es otro testigo que nos habla de ese Dios único. En 2 de Samuel 7:22, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Si vemos aquí el rey David sigue hablando cuando Dios le hace la promesa y le promete que lo va a bendecir grandemente. Y después de eso miramos como el rey David también es otro de los testigos que tenemos en toda la Biblia. Y él nos habla también, el rey David era unicitario, creía en un solo Dios, no creía en más de un Dios, porque todos ellos son testigos, porque ellos experimentaron el poder de Dios, ellos miraron el poder de Dios, ellos lo miraron en sus vidas, y sus vidas fueron bendecidas por ese único Dios que Él los ayudaba a pelear sus batallas, a vencer a sus enemigos, y ellos nunca miraron ninguna imagen, nunca miraron más que un solo Dios. Eso fue lo que se le enseñaba al pueblo de Israel desde pequeño. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y no hay otro. Y después tenemos al profeta Isaías, hablando también de ese Dios único, indivisible, omnipresente, omnisciente. Ese Dios que está en todos lados, es invisible y está en todos lados, a todas horas está para escucharnos, para ayudarnos, y no necesita la ayuda de más dioses, porque Él todo lo puede, es el todopoderoso y nada se le puede igualar. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, que no hay otro, y yo soy el postrero. Ese mismo Dios es el primero y es el postrero, el que es desde el principio y el que sigue existiendo y el que existe por siempre, dándonos a entender que no hay otro, no se le puede comparar ningún otro. Es único, único, y no hay otro fuera de Él. Dice, y fuera de mí no hay Dios, Isaías 44:6. Después, cuando nos encontramos con todos estos versículos en la Biblia, nos
nos damos cuenta que no hay duda que desde que el mundo fue formado no ha existido otro Dios ni lo habrá jamás, porque lo único que Dios no conoce es otro Dios. Eso es lo que Dios no conoce ni conocerá jamás, porque no hay nada que se le pueda comparar. Dios es el rey de todas las cosas, el rey del universo, y no nada se le puede comparar ni nada se le puede igualar. Ese Dios es único. Después tenemos, dice, cuando el pueblo de Israel fue introducido en la tierra prometida, se encontraron con pueblos paganos y muy fácilmente se apartaban de Dios. Por eso encontramos muchos pasajes en donde los profetas amonestaban al pueblo a seguir al único Dios verdadero. Es muy importante el permanecer en la enseñanza de un solo Dios, porque cuando nuestra confianza está puesta en ese único Dios, estamos fundamentados en la verdad que es Dios y no hay otra verdad. Isaías 46 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No existe nada que se le pueda asemejar, que se le pueda comparar. Hay en algunas nominaciones que dicen que hay uno que se llama Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Al hacer tres dioses, están haciendo tres dioses igual, pero como lo vemos aquí dice, no hay nada que se le pueda comparar, nada hay semejante a mí. Nos habla en Isaías, hablando el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de ese Dios único, que no hay nada que se le pueda asemejar. Ahora, si no hay nada que se le pueda asemejar, cómo podemos nosotros creer que pueda haber más de un Dios? O que ese Dios se pueda dividir en tres partes, o que ese Dios pueda minimizarse. Ese Dios es único, y ese Dios, como nos lo dice en San Juan 4:24, ese Dios es espíritu. En Génesis 1:2 dice, y en el principio el Espíritu de Dios se movía, dándonos a entender, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Entonces, si ese Dios es espíritu, es único, es indivisible, inmortal, inmutable, que no cambia, es el único desde el principio y hasta el fin, y nada se le puede comparar, nada se le puede igualar. También encontramos en el Nuevo Pacto la misma enseñanza. Dios no deja de ser uno y único. Él es Dios de Israel, es el mismo Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos. Dios es el primero y el postrero, y no hay otro. Veamos lo que Jesús enseñó de ese único Dios y verdadero. Dice, cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento de todos, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y seguimos mirando, porque lo mismo que se viene hablando desde el Antiguo Testamento acerca de ese Dios, es lo mismo que Jesús mismo habló cuando le preguntaron. Se le acercó uno y le preguntó cuál eran los mandamientos, y Jesús le dijo, el más grande de los mandamientos: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Después dice, no cambia el mandato, el amar al único Dios verdadero, y que es espíritu y es santo, es único. Desde el principio la Biblia dice, y creó Dios, e hizo Dios, y mandó Dios, y habló Dios. Nunca habla de más de uno. Y vemos que Jesús dijo, este es el primer mandamiento, que hay un solo Dios. Veamos qué dicen los apóstoles después de que fueron enviados para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones, lenguas y tribus de todo el mundo. ¿Qué nos hablan? Dice Efesios 4:6, nos dice el apóstol Pablo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sigue hablando de un Dios, no más de uno. En todos estos versículos que hemos venido mirando, hemos mirado cómo habla de número uno, un número. No nos habla más de un número. Y desde el principio siempre miramos el número uno. Aunque haya nominaciones que le pongan más de un número,
La Biblia nunca respalda eso, porque la Biblia siempre nos habla que ese Dios que se manifestó en toda la creación del mundo, con los profetas, que hablaba a los profetas, ese mismo Dios que vino y se manifestó en carne, ese mismo Dios que tuvo que venir, como lo dice Isaías 35:4, nos habla de ese Dios que Él mismo vendría y nos salvaría. Y ese Dios es el único que ha existido. Después tenemos, dice, un solo Dios, ese Dios es único Dios, es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador, y es sobre todo lo creado, y en todo no hay lugar que Dios no pueda llenar en el hombre. Todo el mundo está lleno de su gloria. No existe un solo lugar donde Dios no esté. Él es el omnipresente. Dios es suficiente para toda necesidad. Por eso es muy importante conocer, entender que no hay nada semejante a nuestro Dios, ni nada que se le pueda comparar, como lo venimos diciendo. Y luego, primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey inmortal de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Miramos que desde el principio solamente se habla de un Dios, y aquí miramos al apóstol Pablo también hablando acerca de ese único Dios, y no hay otro. Dios tiene muchos atributos. Él lo posee todo. Él es rey de todo lo creado, visible e invisible, es inmortal, existe desde toda la eternidad, no tiene fin ni principio. Él posee toda la sabiduría, solo Él es digno de toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Solamente Él. No podemos nosotros poner nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra confianza, nuestra mirada en más dioses que no sea el único Dios que ha existido, el único Dios que tenemos todas sus pisadas desde el principio de la creación. Miramos que solamente nos habla de un solo Dios. Hay muchas personas que dicen que porque en Génesis 1:26 habla y hagamos al hombre a nuestra imagen, dicen que ya hablaba más acerca más de otro Dios. Pero en el siguiente versículo, en el 27, luego dice: y creó Dios a su imagen. Si fuera que existieran más, bien de haber dicho: y creó Dios a sus imágenes. Pero no, inmediatamente cambia y dice: y creó Dios a su imagen. Cuando creó Dios al hombre, lo creó a su imagen, no a imagen de más dioses. Y después dice 1 de Timoteo 6:16, el apóstol Pablo sigue describiendo lo que es nuestro Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sigue hablando del único, y ese Dios es invisible, ninguno de los hombres lo ha visto jamás. Cuando el apóstol escribió esta carta a Timoteo, era para darle ánimo a predicar el evangelio verdadero, a predicar lo que está escrito del único Dios que existe desde el principio, porque habían surgido falsas enseñanzas, al igual que en estos tiempos. Al igual que en los tiempos pasados, siempre ha sido necesario estar firmes en la doctrina verdadera, lo que ha sido enseñado desde que Dios se ha manifestado al hombre. Y por último veremos lo que escribió Judas a los fieles seguidores de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se dice que Judas era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos que en una parte de la Biblia, ahorita no tengo el versículo exactamente, pero nos habla de que ni aun sus hermanos de Jesús creían en todos los milagros que él hacía. Dice aquí, cuando él escribió esta carta, la escribió para combatir una falsa enseñanza en la iglesia, una forma de gnosticismo. Esta doctrina errónea enseñaba que los pecados del cuerpo no afectaban la pureza del alma, que lo que el hombre hacía en la carne no contaminaba el espíritu. Por eso los siervos de nuestro Señor combatían fuertemente contra estas falsas enseñanzas, demostrando con las escrituras la falsedad de esas enseñanzas.
Y al igual que en estos tiempos, muchos de nosotros seguimos enseñando lo que está escrito en la Biblia, que solamente hay un Dios y no creemos en más de uno. Aunque haya muchos que crean en más de un Dios, que tengan más de un Dios, como lo dice Primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos, no se hagan más ídolos, porque Dios es uno, Dios es único, y Dios no se divide. Él desde el principio ha sido uno, por eso el apóstol Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Dice, y demostrando que solo hay uno que tiene el poder, el dominio de discernir qué es inmundo y qué es santo, y que solo Él puede salvar o condenar, dar vida o dar muerte. Al hablar de esto me refiero a lo que vengo diciendo, a lo que se escribió aquí del gnosticismo, que eran personas que no creían. Ellos pensaban que los pecados que hacía uno en la carne supuestamente no contaminaban nuestra salvación, que eso era en la carne y lo espiritual era muy aparte. Por eso aquí hablo de que solamente Dios tiene poder, solamente Él es el único que puede perdonar o condenar. No hay ninguna otra religión o enseñanzas que nos puedan demostrar. La Biblia nos habla que solamente Dios es el juez de toda la tierra y el que nos va a juzgar, el que va a juzgar a vivos y muertos. Dice Judas 1:25, al único y sabio Dios, al único, vuelvo a repetir, al único y sabio Dios. Cuando dice único, nos podemos dar cuenta que es único, que no existe otro. Y sabio, Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al estudiar estos pasajes demostramos bíblicamente que no puede existir otro Dios. No encontramos en la palabra de Dios un número que hable que hay más de un Dios. Y por último, ese Dios se manifestó en carne para salvarnos del pecado, como lo dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:16. Indiscutible, primeramente nos dice, indiscutible, que no se puede discutir. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Y cuándo se manifestó Dios en carne? ¿En qué manera? Bueno, como miramos en San Juan 4:24 nos habla que Dios es espíritu. Y Dios se hizo un cuerpo humano para venir a manifestarse, para venir a salvarnos, porque dice Dios mismo vendrá y nos salvará. Isaías 35:4 dice que Dios mismo vendría y nos salvaría. Entonces ahí miramos todo, después de que seguimos mirando lo de Isaías 35:4, ahí nos habla de las señales que se harían. Entonces también en Isaías 32 también podemos mirar las señales que se vendrían haciendo, que fue lo que Cristo vino haciendo, sanando a el cojo saltaría, el ciego se le abrirían sus ojos, y miramos que Jesús cumplió con todo eso que decía el Señor que sucedería. Después nos dice justificado en el Espíritu. ¿Quién más justo? ¿Quién puede ser más justo que Dios mismo? Visto de los ángeles, ¿cómo vieron los ángeles a Dios? En un cuerpo que Él se manifestó, porque miramos que Jesús cuando fue al cielo era en un cuerpo, miramos como cuando todos los apóstoles lo miraban y dice que Dios es invisible. Nos dice en Segunda de Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Entonces podemos mirar que nos habla que Dios estaba en Cristo, en ese cuerpo de carne, como nos lo dice también en San Juan 14, del 6 al 10, pueden mirar también como cuando le hacen la pregunta a Jesús y le preguntan, cuando Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene, no dice nadie va, dice nadie viene al Padre, haciéndose él mismo el Padre, diciendo nadie viene, porque si el Padre hubiera estado en el cielo, hubiera dicho nadie va al Padre. He visto muchas personas que hablan diciendo nadie va al Padre, pero realmente nos dice nadie viene al Padre, si no es por mí, por Jesús.
Lo mismo nos dice, nadie, como nos dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y después nos dice, predicado a los gentiles. ¿Quién fue el que fue predicado a los gentiles? ¿Quién envió al apóstol Pablo a predicar? Si no fue Jesús. Él mismo lo envió a predicar a todos los gentiles. Dice, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Y quién fue el que fue recibido arriba en gloria? ¿Quién fue el que se sentó a la diestra, a la majestad del Padre? Cuando nos habla, no nos habla de una mano, nos habla la diestra, el poder, que en Jesús se sentó en todo el poder, porque él cuando estaba aquí, dice, y se humilló a sí mismo haciéndose siervo, y estando en la condición de hombre se humilló. Entonces nos quiere decir, dice que Dios mismo, como nos dice en San Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. También vemos que nos dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, que solamente nos viene hablando de que solamente por medio de Jesús podemos llegar al Padre, podemos llegar, y Jesús mismo es el Padre. Dice, ese Dios que fue manifestado en carne, y su nombre es Jesús. Ese es en el Dios que creemos todos los que creemos en la unicidad de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que solamente hay un Dios y que no existe otro. Yo no creo en imágenes, no creo en más de un solo Dios. Creo que Dios en su grande amor se manifestó en carne, como lo dice, Dios era espíritu y Él se hizo un cuerpo, como lo dice en San Mateo 1:23, y será su nombre Emanuel, como cuando nos habla de Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? Si la Biblia nos habla que solamente hay un Dios. También miramos cuando Jesús resucitó, en Juan, creo que es Juan 20:28, donde Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. En el libro de Apocalipsis 1:8 dice que Jesús es el Todopoderoso. Entonces, dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor el Todopoderoso. Entonces, si Él es el Todopoderoso Jesús, ¿podrá ser que haya dos todopoderosos? ¿Podrá ser que cuando miramos en estos versículos que he presentado aquí, que hay muchos más, hay más de 50 pasajes donde podemos comprobar y hablar de ese único Dios? Pero hoy solamente me quería enfocar en estos, en esta pequeña enseñanza. Si ustedes gustan, también la pueden mirar en Google, me pueden buscar, y Dios es uno y uno su nombre Jesucristo, un solo Dios. Ahí pueden mirarme también tengo mi página en Google, Ricardo Silva. Y pues al hacer este video no es para atacar a nadie, simplemente es para animar a todas aquellas personas que están creyendo en el Evangelio, que crean en el único Dios, que ese Dios es el que se manifestó en carne y que es el Dios que esperamos que viene de los cielos, que viene por una iglesia, que debemos de prepararnos, porque el enemigo ahorita lo que más está usando vemos muchas religiones, como cuando se hacían los concilios, después de que Cristo subió a los cielos, vemos después de que murieron los apóstoles que se fueron levantando, como el concilio de Nicea, todos esos concilios donde Constantino fue cambiando todo, que Constantino inventó donde juntó todas las religiones, y allí nacieron tantas nominaciones, y hoy vemos que el mundo está lleno de tanta nominación, donde nació la iglesia que se hace llamar la Iglesia Universal, y adoración a tantos santos, canonización de santos. Pero nosotros los fieles verdaderos seguimos creyendo que Dios es uno, que Dios es único, y que Dios viene por una iglesia, y que Dios nada se le puede comparar, que nosotros no necesitamos adorar ninguna imagen, no necesitamos buscar a más dioses, porque ese mismo Dios es Padre en la creación y Hijo se mostró como Hijo en la redención, y Espíritu Santo morando en estos tiempos en nuestros corazones. Pero no son tres, es uno, manifestado en carne, manifestado en Padre, manifestado en Hijo y manifestado en Espíritu Santo. Y
y ese Espíritu Santo está en el corazón de cada uno cuando nosotros lo recibimos y lo aceptamos. Eso lo puede mirar también en San Juan 14 del 17 al 19. Ahí nos habla también que dice Jesús que el Espíritu de verdad dice, estará con vosotros y estará en vosotros, y haciéndose mismo Jesús. Podemos mirar y hay muchos más pasajes que podríamos seguir hablando, pero el tiempo se me termina, y les quiero decir que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente, y pueden comentar. Todos los comentarios son bien recibidos. No me molesta que comenten, y pueden al dejar sus comentarios pues me ayudan también a ir mejorando las cosas. No tengo un buen equipo para grabar estos videos, pero estoy tratando de exaltar y bendecir al único Dios que existe desde el principio, y ese Dios es Jesucristo, y es en el que yo creo. Soy unicitario, creo en Dios con todo mi corazón, y estoy esforzándome por servirle con todo mi corazón. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente, y si usted gusta, suscríbase a mi canal y déjeme sus comentarios, y el Señor Jesús le bendiga grandemente.